Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la clase. Eh, bueno, lo que tenía preparado para hoy era dudas y complementos de temas de otras clases que no quedaron muy claras. Uno de ellos era el uso del is, otro era sobre el string formatting, el formato de cadena en Python. Y quería resolver con ustedes los ejercicios de la calculadora y el juego de adivinar un número random. Bueno, después de la demostración que les hice en la anterior clase, el is con los condicionales, bueno, prácticamente lo revisé mejor y resulta que el is no se usa para revisar tipos. Por ejemplo, lo que probé en la anterior clase era lo siguiente. Por ejemplo, era a, bueno, definí una variable que era un string, por ejemplo, y sacaba su tipo. En este caso voy a sacar el tipo de este. Y lo voy a poner con el is para que vean cómo era en ese caso de prueba. Bueno, técnicamente con esto estamos definiendo que el a va a ser un string y debería ser lo mismo que este tipo de dato string, ¿no? Semánticamente tendría que salir el type a como string, que tendría que ser igual a string, pero en este caso Python no lo maneja de esta manera. Y esto se puede ver haciendo esta prueba de impresión, revisando de que si esto se cumple, va a imprimir que A es de tipo string. Esta fue la prueba que se hizo la anterior clase. Y, a ver, no, esto es así. En otra situación, tal vez esto es porque no está indentado, pero la otra situación era que si no, entonces imprimía otro valor. Entonces, no es de tipo string. Si no, probablemente se ha arruinado esto, qué raro. Qué curioso. La anterior clase no funcionaba. Bueno, aparentemente sí funciona esta vez, pero era una situación similar a esta. Por ejemplo, eh, bueno, esto realmente valida lo que iba a decir, pero esperaba que funcionara como la anterior vez. Bueno, lo que iba con esto, en el otro caso de prueba que estaba listando con estas dos variables de aquí arriba, era que, por ejemplo, se supone que estos dos deberían ser iguales, ¿verdad? A es igual a B. Si esto se cumple, entonces se imprime que... Bueno, en realidad es usar el is. Si esto se cumple, entonces debería imprimir que sí son iguales. A y B son iguales. O deberían serlo, porque tienen exactamente el mismo contenido. Esto lo voy a borrar. Y bueno, prácticamente no imprime nada. Esto es porque no, no toma en cuenta el contenido, sino como tal el espacio en memoria. Y curiosamente con el anterior ejemplo, bueno, sí funcionó. Supongo que porque este entorno estaba bien. Curiosamente la anterior vez no me funcionó, pero bueno, ese era el detalle. Otra prueba que se podría hacer con esto, por ejemplo, sería usar el if, usando una igualdad como por ejemplo A es igual a A. Por cierto, un detalle es que no es lo mismo usar is que usar esto. Por ejemplo, si se usa este símbolo, estos dos símbolos de igualdad, esto significa que, bueno, va a procesar el contenido sin importar si está alojado en el mismo lugar de memoria en Python. Por ejemplo,
acá voy a poner es correcto para que imprima esto si es correcto esta situación. Y acá lo voy a poner como que el contenido de A y B es igual o es similar. Bueno, lo voy a hacer correr. En este caso me imprime que, bueno, esta situación es de tipo string. Y luego va a este otro condicional y me indica que es correcto. Solo tome en cuenta que este valor ha sido validado como correcto. Y en este caso, bueno, dice que si, bueno, esta condición era si A era igual que B. Si esto era válido, entonces el contenido de A era igual al contenido de B. Esto es interesante. Pensaba que esto iba a funcionar, pero curiosamente indica que no. Probablemente sea el mismo espacio de memoria. No sé si tengan alguna duda hasta ahí. O algo que quizás no lo explica bien. Tenía que entrar con su cuenta institucional, pero bueno. Eh, bueno, esto curiosamente debería haber funcionado, pero aquí indica que no. Mm. Bueno, siguiente ejemplo. El otro detalle que tenía sobre otras clases era cómo formatear los strings. Por ejemplo, hay caracteres especiales que se pueden colocar dentro de las impresiones en Python. Una de ellas es usar este símbolo de porcentaje %, porcentaje %d para enteros, porcentaje %f para números de punto flotante y se puede colocar también porcentaje punto y el número de dígitos si es, bueno, para punto flotante. Siempre termina con F. Y acá se selecciona la cantidad de dígitos que se quiere como que aproximar, redondear. También he visto que algunos usan este tipo de representaciones para hacer modificaciones en los strings, para hacer, por ejemplo, presentaciones de lowercase, que es en casos donde todas los símbolos son en minúsculas, o uppercase, que es en caso de que todos los símbolos son en mayúsculas. Acá estaba preparando este ejemplo, donde, por ejemplo, coloco nombre Juan, edad 25, altura 1,75. Eh, lo que debería imprimir acá es con este formato, bueno, con estas palabras clave, agarrar estas variables y, bueno, según el tipo que ya tengan, Python va a buscar qué elementos son de tipo string, qué elementos son de tipo entero o qué elementos son de punto flotante. Por ejemplo, en este caso está en orden. No sé muy bien si esto sería, bueno, funcionaría de la misma manera si estuviera en desorden, pero por practicidad y para tener una mejor intuición sobre el código, lo manejan de esta manera, en orden para que cada elemento vaya ocupando el valor en función de cómo se está declarando después del mensaje. También otra manera es usando el format eh, después del mensaje y dentro del print. Dentro de este format, bueno, ya no se necesitaría usar estas palabras, bueno, estas expresiones clave y directamente se usaría, por ejemplo, las variables y, y llaves para definir en qué espacios va a formar parte estos valores. Y igual acá se va a ir agregando en función de cómo están siendo declarados después del mensaje. Por ejemplo, el primer elemento va a tomar la primera posición, el segundo elemento va a tomar la segunda posición y así.
Otra opción también sería usar el fstrings, que es colocar, bueno, el f adelante y inmediatamente colocar el mensaje. Esto es más directo. Directamente se coloca las llaves, el nombre de la variable y para estos casos de punto flotante se coloca, por ejemplo, esto de punto 2f para definir que se va a querer dos decimales. Acá, digamos, podría poner 3f y saldría un 0 después de este número para completar la cantidad de dígitos decimales que va a haber en el número. Y bueno, esto lo voy a hacer correr para que lo vean. Por ejemplo, acá, bueno, ven que se ha impreso este mensaje usando estas tres maneras de impresión. Y como les dije acá, se aparece este, este cero para completar la cantidad de dígitos que se espera. Y bueno, acá voy a estar haciendo la de las funciones. No sé si lo pudieran hacer. Para repasar también serviría. Por ejemplo, acá voy a definir todas mis funciones, que van a ser suma, resta, multiplicación y división. Por ejemplo, voy a empezar a colocar toditos aquí de canto. Y me dicen cualquier cosa nomás. Bueno, acá le estoy colocando los parámetros como predeterminados que va a tener la función calculadora. Y acá le voy a colocar, por ejemplo, un input, eh, que sería, por ejemplo, primer número. Eh, Esto sería después. Operación. Ya. Bueno, acá lo voy a estar colocando estas cositas. Eh, ok, esto lo voy a arreglar. Esto me está haciendo errores porque no tienen acá todavía instrucciones en sus bloques de código. Por ejemplo, con suma, voy a empezar a agregar sus parámetros. Ok, con eso ya estaría. No hace nada. Ok. Que se va a llamar a calculadora. Se le va a dar el primer número, el segundo número y la operación.
acá, por ejemplo, esto de una condición if. Pues va a ser igual al primer número, que va a ser A. Esa es la función suma. A ver, se va a imprimir el resultado de la suma es, la suma es, acá por ejemplo con esto, se le va a colocar esto de acá con fresh. O sea, si no estoy mal. Ok. Como es solo un dígito, entonces yo creo que está bien. Estoy acá. No, acá. Ok. Operación sigue con fallas. Ok, esto lo voy a poner en. Tenemos ahora que hacer la de multiplicación, por ejemplo. Res multiplicación de A y B, A, B. Print la multiplicación es el dígito y sale el resultado. Resultado de la división. División de A y B. Imprimimos la división. Y por último sería el caso de la resta, donde es esto acá, resta de A y B. Y lo imprimimos. La división es... No, la resta es, perdón. La resta es... Y por acá se coloca esto. Y bueno, con eso ya estaría. No sé si alguien ve algo tal vez que quisiera añadir. Suma, multiplicación, división y resta. Ok, a ver, lo voy a ejecutar. Funcionaría con esto, primer número, segundo número, operación en la calculadora. Ok, a ver. Dice que acá hay un error. Dice que se espera, ya, punto y coma. Punto y coma, bueno, dos puntos. Ok, ya, el primer número, por ejemplo, el 4. El segundo número, el 4 también. Quiero hacer la operación de multiplicación. Ok, está funcionando. A ver, con otro,
por ejemplo, 4 con 3000. Quiero hacer la suma. La suma es 3004. Ver otros, por ejemplo, la resta de este número gigante, por ejemplo, con este otro número. Quiero hacer la resta. Ya, ¿no? Sí, está bien, ¿eh? Bueno, este sería el resultado de implementar una calculadora con funciones. Como pueden ver, es, bueno, la ejecución de esto solo son este código, la petición de entradas y salidas. Y, y ya, bueno, parece bastante modular cada parte de este programa. Sobre el tema de el juego de adivinar, lo preparé ya con anticipación para no perder mucho tiempo, para maximizar el avance que quería hacer hoy día. Y esto era la librería que se usaba para adivinar los números. Por ejemplo, esto funciona de esta manera. Se ejecuta esta librería y se llama a esta función que tiene, que es crear un número entero random entre 1 y 100. Aparte le puse una implementación para contar los intentos hasta adivinar el número. Al empezar el juego va a iniciar con esto. Creo que mejor lo ejecuto para que lo vayan viendo. Por ejemplo, empieza acá. Bueno, yo ejecuto estas partes del código. Dice bienvenido al juego. He escogido un número entre 1 y 100. Puedes adivinarlo. Y acá adivinamos qué número. Por ejemplo, 50. Me dice que es demasiado bajo. Entonces, bueno, entra en este condicional. El intento, bueno, automáticamente siempre suma. Y bueno, acá está prácticamente también tomando el, el número como intento. Esto debería haberlo cambiado tal vez para que no sea tan confuso. Bueno, acá dice que es demasiado bajo, entonces tiene que ser más. Por ejemplo, 80 es demasiado alto, entonces está entre 50 y 80. Voy a probar con 75. Es demasiado alto. 66 tal vez. Demasiado bajo ahora. Entonces está ahora entre el rango 75 y 66. A ver, por ejemplo, un 68. No sé si quisieran tal vez aportar con algún número o decirlo. 68, que dice que es demasiado bajo todavía. 68 y 75, podría ser fácilmente 70, entonces es demasiado bajo. Entonces ahora está entre 70 y 75. 73, demasiado bajo. 74, entonces era 74 y lo he adivinado en 8 intentos. Bueno, eso. No sé si tienen alguna duda sobre la implementación de este código. Al final, si se adivina y el número está justamente, o sea, no es mayor ni menor, es igual a lo que se está buscando, entonces sale este mensaje. Y además nos sale cuántos intentos hemos realizado para adivinar el número. Ok, ninguna. Bueno, eh, bueno, lo que iba con la clase de hoy. Hoy quería que avancemos este tema de estructuras de datos básicas. Bueno, supongo que aquí la mayoría tiene una buena base, porque en los cuestionarios de retroalimentación que les mandé, no muchas personas necesitaban ayuda para el tema de lógica de programación. Entonces decidí hoy día avanzar un poco más rápido con esto. Pero
por si acaso quisiera recalcar que la estructura de datos es una forma de guardar datos y usarlas de manera eficiente. También hay estructuras de datos donde no solo se guarda de manera eficiente, sino que también se busca acceder a estos datos o también ordenarlos para maximizar bueno, mejorar los tiempos de ejecución o también cualquier otra cosa que se requiera en este ámbito de la informática. Em, la primera estructura de datos y la que me parece la que más variedad y cosas tiene en Python es esta de lista. Em, la lista en Python, un detalle que no está acá es que lo están implementando en Python como una estructura que en informática la conocemos como bicola. Esto significa que existen los dos paradigmas de ingreso de datos, que es FIFO y LIFO. Esto significa que el primer paradigma indica que el primero en entrar, digamos, en la lista, también es el primero en salir. Por ejemplo, en este caso, en mi lista, esto funciona. eh, por ejemplo, digamos, está el uno en la lista. Y en este paradigma de ingreso de datos, el uno sería el primero en salir y los demás, bueno, toman los siguientes valores. Por ejemplo, si sale el uno terminaría como 2 3 4 5. Luego si sale, el siguiente en salir sería el 2. Esto se volvería en 2, bueno, 3 4 5. Y así se iría como que eliminando la lista o accediendo a los elementos de la lista. El otro paradigma es el de last in, first out, que es el último en entrar, es el primero en salir. Esto se podría entender como, digamos, una pila de libros, que me parece el ejemplo más fácil para mí, tal vez para ustedes. Por ejemplo, imagínense que tenemos esta colección. No sé, estos números están así como en, en vertical. Eh, en este paradigma se puede entender que, digamos, ha entrado el uno primero, pero va a ser, el último en salir va a ser el último dígito que entró en esta colección, o sea, este. Y como si fuera una pila de libros, vamos a ir como que sacando los primeros elementos que están arriba de esta colección. Por ejemplo, para empezar a leer esta colección, vamos a empezar con esto, con el último elemento que sería el 3. Y así progresivamente vamos a ir bajando hasta el último elemento, que sería en realidad el primer elemento que hemos ingresado. Por ejemplo, para hacerlo un poquito más claro, esto sería 1, por ejemplo, el primer elemento, el segundo elemento sería el 2, después se ingresa el 3, pero de repente queremos eliminar el 3, entonces lo eliminamos y queremos ingresar el 4, y así. Bueno, de esta manera iría funcionando esta estructura. Probablemente esto lo vayan a tocar más en elementos, que es la materia donde se toman este tipo de cosas. Pero esto va a que en las listas los elementos salen y entran y se pueden leer de atrás adelante o de adelante atrás. O sea, tiene ese tipo de potencia o de como que herramienta que nos facilita un montón para acceder a este tipo de estructura de datos. Y bueno, así se definen, como se ve acá, así se define una lista. Para agregar elementos se agarra, bueno, se lo pone de esta manera. Por ejemplo, acá lo voy a estar colocando con un print para ver cómo se van agregando estos elementos. Aquí está, por ejemplo, mi lista. Esto para que vean el antes y después de cómo se están agregando. Y hay varias maneras de agregar. Por ejemplo, esta es una donde se coloca los elementos al final de la lista. Y esta es otra donde se busca el índice.
Si no saben mucho de listas, los índices son prácticamente la posición en Linux y en cualquier lenguaje de programación hasta donde sé. Los elementos van contándose su índice desde cero hasta X, o sea, hasta el último elemento que pueden contar, digamos, de acá. En orden, en orden lógico, acá podemos suponer que va a ser 5, pero va a ser siempre menos uno. O sea, el último elemento que digan que hay, menos uno. Y bueno, eso acá también lo voy a imprimir para que vean el antes y después. Y lo demás lo voy a como que revisar, lo voy a obviar. Bueno, acá se puede ver que están los primeros elementos que estaban acá o que se han creado aquí adelante. Y después se va agregando el 6. Y con esta instrucción, bueno, estamos buscando el índice 2, o sea, la posición 2 de esta, de esta lista. A veces a las listas se les llama arreglos. Y bueno, voy a usar a veces las dos palabras de la misma manera. Y acá, bueno, se busca la posición 2, o sea, 0, 1, 2, y se lo agrega el elemento 99. Y acá, bueno, se puede ver que está así. Y bueno, eso. Em, Deme un momento, por favor. Ahorita estoy. Ya. Sí. Perdón, estaba en una situación. Bueno, estábamos en este tema de analizar esta parte, donde se inserta un valor en la posición eh, 2 de nuestra lista, o el índice 2. Las otras opciones para eliminar elementos dentro de las listas es remove. Bueno, acá esto también lo voy a imprimir para que vean cómo se elimina, cómo se interacciona con esta lista que hemos creado. Am, por ejemplo, en este caso igual funcionaría con índices. Funciona colocando el índice. Y este funciona eliminando el último elemento de la lista. Y así, bueno, acá vamos a ver cómo está funcionando. Esto eliminaría el índice 3 y esto eliminaría el último elemento de la lista. Acá, hasta acá son las operaciones del insert y acá está empezando a eliminar elementos. Por ejemplo, acá elimina el elemento 3. En este caso era el 0, 1, 2, 3. O sea, a este lo termino eliminando. Y este pop elimina el último elemento. Después otras operaciones que se hace es lo de ordenar, acá lo voy a poner print, operación de ordenar. Esto ordena en función de un orden alfanumérico. Y este ordena en función de el orden alfanumérico, pero al reverso, o sea, lo modifica en orden ascendente o descendente. De eso no estoy muy seguro, creo que era. Bueno, sería descendente, ya que el sort siempre va a tomar como del uno
del 1 a la n, por ejemplo, o de la a a la z. Y está al revés, bueno, sería de lo contrario, desde el mayor elemento hasta el menor elemento, o de, bueno, sí, sería lo mismo, del mayor elemento al menor elemento. Y bueno, en este caso terminaría de esta manera y vemos cómo funciona. Operación de ordenar. Ah, me olvidé imprimirlo. Print. Mi lista. Acá esto. Y bueno, acá se puede ver que tenemos este 99 desordenado y con el sort lo modificamos el orden de los elementos, cambiamos sus índices y vuelven a tomar este tipo de orden que se ve acá. Y con el reverse se ordena en orden descendente, como les decía. Y otras operaciones también que nos facilitan un montón. Por ejemplo, este es para obtener la longitud de la lista. O sea, el tamaño en este caso sería, esto es diferente al índice. Este sí sería como que la cantidad de elementos que se ve. Por ejemplo, en este caso terminaría con 5. Esto más lo voy a imprimir. Um, y obtenemos este maravilloso resultado. Donde, bueno, con este accedemos a la longitud. Con este obtenemos el menor elemento que tenemos registrado en la lista. Y con este, bueno, prácticamente obtenemos el máximo elemento, como indica su nombre. Como pueden ver, también Python es bastante intuitivo con respecto al nombre que tienen sus funciones. Y esto ya viene prácticamente con la librería estándar, o sea, la que te sale al inicio cuando instalas Python. También preparé este ejercicio para poder repasar esto. Va a ser un poquito más dinámico la clase. Nos indica, bueno, por ejemplo, escribe una función que reciba una lista de números y devuelve una nueva lista con los números ordenados sin duplicados. Ok, a ver, por ejemplo, tenemos esta lista con duplicados. Tenemos el 1, el 2, el 23, el 43. Volvemos a tener el 4 por acá. También el 5, el 67, el, el menos 10, por ejemplo. No sé si me va a permitir, pero voy a revisar. Menos 10 y el, por ejemplo, 32. Técnicamente esto cumple todos los requisitos para hacer este ejercicio, porque tiene elementos duplicados y tiene también un desorden, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a poner el código, a ver una función. Primero voy a crear una función que sea para ordenar. Y luego voy a crear otra función que sea para eliminar duplicados. En este caso, para ordenar sería agarrar los elementos uno por uno con un for. Bueno, de esta manera se agarran los elementos de una lista. Aquí a ver si esto está funcionando. Voy a poner aquí arriba for in print y esto lo voy a comentar. Esto también. Así como pueden ver, de esta manera se accede a los elementos de una lista con el for. Ahora lo voy a implementar este for dentro de la función de ordenar.
lo que hacemos con esto es buscar siempre en cada elemento que se está iterando si es menor que el siguiente. Acá se coloca un condicional. Me voy a revisar si está identado. If y es igual a esto sería es mayor que y menos 1. No, sería ¿cómo se podría acceder con esto? Tenemos este elemento, que sería el elemento actual, por ejemplo este. Lo voy a cambiar el rango. Por ejemplo, a... Por si acaso, esta es una técnica que existe en Python, que es para acceder a los elementos de una lista. En este caso, estoy accediendo a los elementos. Por ejemplo, quiero señalar desde qué índice voy a obtener una copia de esta lista. Y lo puedo hacer con esto. En este caso estaría empezando desde acá. Y iría como copiando desde acá hasta el último elemento. Lo que voy a hacer acá va a ser acceder al primer elemento de la lista. Primer elemento a igual a 1, por ejemplo. O bueno, de esta manera se accede. Y voy a ir como iterando hasta revisar el orden. También debería poner como una función, una segunda lista, una lista resultado. Que lo voy a inicializar como un conjunto vacío. O sea que no tiene nada. Y acá, por ejemplo, a ver, lo voy a poner así. Si el primer elemento es mayor que el elemento que está ahorita en la lista, entonces el orden cambia. En la lista se agrega el resultado de la lista. Append, por ejemplo, bueno, en este caso sería, a ver, tenemos el 1. Si el 1 es mayor que el 2, por ejemplo, entonces se hace lo que está acá, si no, se hace otro tipo de estrategia, bueno, otro tipo de condición. Pero en este caso, si digamos el 2 es el primer elemento, lo que va a ser añadirlo al final. Entonces, en este caso, se va a usar el elemento que estaba acá, el append. Ok, está bien. Append, primer elemento. O bueno, en realidad creo que esto sería de demasiado, no sé. Sería una implementación muy larga para varios casos. Lo voy a cortar ya que estamos usando Python. Lo voy a reducir a esto. El sort que estamos usando acá. Y lo voy a poner directamente como asort. Y para eliminar duplicados, bueno, esto va a ser el problema que hay que tener un poquito de cuidado. Para eliminar duplicados se debería usar eliminar remove y buscar cuáles están duplicados. Pero técnicamente si está ordenado, lo de duplicados sería lo más fácil. En este caso, bueno, ya está ordenada la lista.
acá se va a acceder a los elementos for i. Bueno, acá sí está bien hacer esto. For i in a. Vamos a acceder a cada elemento, y si un elemento, if i es igual al anterior, a la posición, y no sé si esto es correcto, estoy solo pensando en la marcha. No. Tenemos el primer, a ver, esto era así. Eliminar duplicados. Ya tenemos esto, si va a estar ordenado, solo se eliminar los elementos que son iguales. Creo que hay una manera de hacer esto más fácil. Ah, ya tendría que acceder al elemento. Ok. Ya. Tenemos entonces if i es igual a a. Estoy teniendo complicaciones con esto. A ver cómo hacía esto. El elemento de acá. Vamos a sacar uno. Esto solo accedería a esto. Entonces. Oh, demonios. Ok, a ver, voy a hacer algo. Voy a imprimir cómo está esta opción de ordenar. Cómo terminaría esta opción. Ordenar. No entiendo por qué. Ahí ya. Aquí terminaría así. Y sería agarrar, por ejemplo, el 1, el 2, el 4, el 5, 23. Ya, creo que se me ocurre una manera. Eliminar duplicados. Por cada elemento voy a hacer un contador. No creo que me esté eso. Creo que me estoy complicando demasiado con este ejercicio. Voy a pasar al siguiente. Esto lo pienso hacer en otra, porque ahorita no me estoy agarrando bien con la lógica de esto. Bueno, pasando con el tema de tuplas, tenemos prácticamente una colección ordenada e inmutable. En este caso, las tuplas son solamente estas opciones, bueno, solamente van a tener estos dígitos, esta cantidad de datos, hasta que se elimine la tupla. Y siempre, bueno, prácticamente en esta situación solo están ordenadas. Que yo sepa, también se los puede crear con un desorden. Por ejemplo, mi tupla 2 igual acepta este tipo de casos. 2, 3, 4, acá voy a poner 1,
menos 1. Y estos dígitos no se van a poder modificar. Esto también tengo que cambiarlo para que no exista conflicto con este. Para acceder a los elementos de esta tupla, vamos a usar lo mismo que en los índices. Agarramos, eh, agarramos lo mismo que en las listas, digo. El índice, que es, por ejemplo, acá el 1, que sería acá, por ejemplo, 0, 1, y accedería al elemento 2. Para desempaquetar o usar estos elementos directamente en variables, o sea, para asignarlo a otras variables, se lo puede hacer de esta manera. Por ejemplo, acá hay 5 elementos, igual acá hay 5 elementos, porque es de la A a la E. Y cada elemento se va a asignar a estos números. Por ejemplo, el A al 1 y así consecutivamente, hasta el 6, hasta el 5, el E con el 5. Mm, Creo que lo de los ejercicios los voy a dejar por hoy día. No estoy muy bien ahorita. Voy a continuar con lo de sets. Eh, los sets en Python son colecciones desordenadas sin elementos duplicados. En este caso, esto es mucho más estricto. Por ejemplo, si lo agrego acá un 5. Por cierto, esto no lo he hecho correr. Esto es como les decía, se va a acceder al índice 1 de la tupla, por ejemplo, acá al 2. Y bueno, eso. Ahora sí, hablando de los sets, son colecciones desordenadas. En este caso no se permite que se agreguen elementos que no que sean duplicados. Por ejemplo, acá voy a hacer el intento de agregar esto y me va a salir un error. O quizás no, pero a ver, mi set lo toma como correcto. Pero para el uso, por ejemplo, para revisar qué cosas están dentro de esta, lo voy a eliminar este elemento que lo he agregado. O sea, es bastante... em, maneja esta información con mucho cuidado. Por ejemplo, acá lo voy a poner print set 2, print my set 2, o sea, este que he creado, y voy a eliminar este 4. O por ejemplo, voy a agregar más elementos. 2, 2, 4, 4. Y solo va a salir el 1, 2 y el 4. En este caso igual se le puede hacer como acá, eh, desordenarlo. Que quisiera revisar que esté correcto también este. Print min tupla 2. Quizás también lo ordena. No. Bueno, en este caso no están ordenadas, así que esto lo voy a quitar. Solo son colecciones inmutables. Bueno, así con el set hay más funciones que con las tuplas. Los sets, como en inglés significa conjunto, esta palabra, estas son como eh, los conjuntos de matemáticas. Por ejemplo, se pueden hacer estas operaciones de unión, intersección y diferencia. Y Python lo maneja directamente con estos operadores. Y bueno, esto sirve para hacer manejo de datos. Por ejemplo, esto quedaría así: unión, intersección y, y la diferencia.
Así, bueno, termina con este tipo de resultado. Acá omite el 3 y ya lo forma parte de la colección que se está creando con la unión. También con la intersección solo busca el elemento que tiene en común. Y con la diferencia se eliminan los elementos que solapan al primer elemento. En este caso es como que solo se considera este elemento. Y los elementos, bueno, los datos que sean como que similares o sean parte del otro elemento son eliminados. Y así, bueno, también hay este ejercicio donde, dados dos conjuntos de números, se encuentran los elementos que están en ambos conjuntos. Esto es fácil, ya que se hace directamente con la intersección. Eh, por ejemplo, bueno, no sé, esto creo que sí lo puedo hacer. Acá un set, por ejemplo. Set 2. Acá voy a colocar los mismos elementos. Esto lo voy a cambiar. Mi set 12, por ejemplo, y mi set 11. Acá voy a colocar cualquier otro número, por ejemplo este y este. Lo que se quiere hacer es encontrar la intersección, porque son los elementos que están en ambos conjuntos, o sea, las coincidencias. Y eso se hace con esta función que tiene. Y copio esto, lo pego, copio esto y lo pego. Y obtenemos prácticamente es el resultado de mi set. Por acá le voy a agregar más elementos para que vean cómo va buscando cada elemento que tiene en común. Bueno, estos serían los elementos que tienen en común, o sea, los que están en ambos conjuntos. Y ya para terminar, está el tema de diccionarios. Un diccionario es prácticamente también una colección de datos. Este tiene muchísimas más opciones de personalización, o es lo que yo lo pienso. Por ejemplo, acá se puede como que agregar la información como si se trataran de objetos. En este caso, todas estas opciones eh, serían como que ya están declaradas y listas para usar. En este caso se crea las propiedades de este diccionario de esta manera, usando comillas, dos puntos y el valor que va a tener esta propiedad. También se puede crear como que se puede hacer uso de listas, se puede usar conjuntos. Por ejemplo, acá voy a colocar mi diccionario prueba y acá le voy a colocar muchísima más información. Incluso se puede colocar diccionarios dentro de diccionarios. Por ejemplo, acá quiero registrar a las aves, no sé, o nombres de aves, nombre de ave. Acá le voy a colocar, no sé, picaflor. Esto tiene que ser en algún tipo, entonces lo voy a poner como string. Otra opción dentro de esto sería el tema de tipo de pico, no sé, tipo de pico, pico. Y acá le voy a poner curvado. Acá le podría poner edad también, por ejemplo, como propiedad. 12.
o también tamaño. Yo que le colocaría como 4 y todo este valor. Acá siempre tiene que estar con comas para definirlo mejor. También acá si quisiera colocar otro, podría colocar, no sé, nombres de autos. Nombre de auto. Tesla S, por ejemplo. Color. Tamaño de las llantas. Esto tiene que estar en un formato. Y así, bueno, de esta manera se puede ir como que agregando más información de este diccionario, que también tiene otros diccionarios. Si no estoy mal, creo que también tiene la opción de que puedes cambiar incluso el formato. O sea, puedes no solo agregar diccionarios, sino puedes agregar otros tipos de datos, por ejemplo, listas. O sea, es mucho más flexible. 5, 6, o también strings, o números, también puntos de números de punto decimal. Y así, bueno, estos valores se pueden acceder así. Solo que hay que tener cuidado porque estos elementos no hay como un identificador que los pueda llamar. Pero también funcionan como listas, entonces para cada elemento, igual que las listas, hay como un índice. Por ejemplo, este sería el elemento 0, este sería el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el 5 y el 6. Y acá, bueno, acá se puede ver cómo se acceden a los valores. Acá, por ejemplo, queremos acceder al valor de Ana y al valor de su edad. Y accedemos de esta manera. Dice que acá hay un error. Mi diccionario de prueba dice que hay un hashable type. Mi diccionario de prueba. Que dice que acá hay un error. Pero voy a borrar esto. Probablemente no era tan flexible. Bueno, según esto indica que el tipo no es, bueno, no está permitido dentro de los diccionarios. Mm, interesante. Bueno, voy a probar si esto se va para ver si realmente. Ok, creo que funcionaría si le coloco esto. Ah, verdad, aquí le faltaba una coma. Solamente era eso. Ah, ya, sí. Entonces, sí estaba correcto lo demás. Acá era todas las listas. Acá era lo de los strings. Y bueno, el resto, que era lo que vieron anteriormente. Esto, creo que esto también va a ser innecesario. Estoy agregando llaves. Estas opciones, estos primeros elementos que están aquí se los conoce como llaves. Y estos de acá que están como el valor de estos o de estas propiedades son considerados valores.
por si alguna vez le sale algún error que mencione keys o llaves. En este caso, a ver, creo que realmente se necesitaba un índice. Ok, bueno, lo dejo con su índice. Era dic1, dic2. Acá sería, por ejemplo, dic3. Dic3 igual a este. Bueno, parece que siempre en los diccionarios hay que colocar estos valores de las llaves para que tenga claro cómo acceder a estos valores. Mm, no sé si también me va a molestar por este tipo de datos. Parece que está bien. Ok, solo el tema era de las llaves. También lo voy a hacer funcionar esto para que vean cómo se accede. Porque parece que solamente funcionaría con llaves. En este caso le voy a poner mi diccionario de prueba para acceder a sus valores. Por ejemplo, voy a acceder al diccionario 1 y dentro del diccionario 1 voy a acceder en... Voy a revisar si esto funciona primero antes de hacer otras pruebas. Voy a también hacer la prueba del diccionario 3 o el diccionario 4 porque es más simple. Es solo un string. Ahora les voy a mostrar cómo sale esto. Por ejemplo, del nombre obtenemos Ana, de la edad obtenemos 30 y el diccionario que hemos creado ahorita nos sale, por ejemplo, el diccionario 1, nos sale toda su información, incluyendo las llaves. Y también el diccionario de prueba dic4 nos sale el string que es strat que hemos definido acá. Ahora, para acceder a los valores de esta, no estoy seguro, pero creo que era así. Se le coloca dic1 y aparte también la variable a la que se va a acceder. Por ejemplo, edad. El crédito será así, está fallando. Ah, ya entra. Hemos obtenido el número 12. Y así, bueno, si tuviéramos diccionarios dentro de diccionarios, sería usarlo de esta manera. Usar como más corchetes para acceder a valores mucho más como que profundos. Por ejemplo, aquí este diccionario tiene valores, lo que lo hace ver como una estructura de datos más profunda, que tiene toda esta variedad de datos. Y también tiene estos tipos de datos. Dentro de otras cosas, para eliminar se usaría del, esta palabra clave delante de los diccionarios, y se buscaría, por ejemplo, eliminar una propiedad o una llave. En este caso, lo voy a imprimir mi diccionario para que vean cómo se está eliminando su propiedad de edad. Ya que al inicio sale, ¿no? Acá lo imprimimos. Acá, bueno, ya no está su propiedad de edad, solo tiene la propiedad nombre, ciudad y profesión. También otra opción que es para usar los diccionarios es recorrerlos con las claves y valores. Hay otras maneras, directamente también se puede usar la clave. Pero esto sería para que esté más ordenado, o sea, para que salga, como sale acá, la clave y el valor y haga su salto. Acá, bueno,
este bucle se ejecuta y sale esta información, el nombre, la ciudad y la profesión. Y con la clave solo saldría qué claves o llaves tiene el diccionario. Ahí aparte, bueno, es una tupla con valores. Ciudad, Madrid y profesión ingeniera. Y también tengo este ejercicio que les voy a dejar de tarea, porque ya, bueno, ya está terminándose el tiempo, que es crear un diccionario donde las claves sean nombres de estudiantes y los valores sus notas. Luego escribe una función que calcule el promedio de las notas. Esto es prácticamente acceder a los valores y crearse una lista de estudiantes con sus notas. Y quería terminar hoy día para continuar con la siguiente clase con conceptos de programación orientada a objetos. Los pilares de la programación orientada a objetos son el encapsulamiento, que sería el control de acceso a los atributos de una clase. Esto se puede ver fácilmente en este último ejemplo de los diccionarios, donde tenemos como estas claves o llaves para acceder a los valores, ¿no? Esto se podría definir como que está encapsulado, esta información, y solo hay una manera de acceder a estos valores. Después el tema de la herencia, que son clases que se reutilizan. Esto también ya se puede ver de manera funcional en Python, o sea, los diccionarios, todas estas estructuras de datos ya son prácticamente clases que se pueden reutilizar porque podemos crear distintas instancias o incluso tan solamente las variables y ya son instancias de clases, o sea, objetos que nos pueden ayudar a hacer un conjunto de operaciones o algún tipo de... O se pueden usar funciones como estas de acá, por ejemplo, de ítems que se accede a los elementos del diccionario o elementos de otras estructuras de datos, como por ejemplo lo de ordenar, que las listas ya tienen definido una función para ordenarlas, o también el tema de eliminarlas, insertar en un índice específico. Son funciones que ya están precargadas en Python, que ya, bueno, eso ya son parte de las clases que tienen estas y se pueden reutilizar porque tienen este tema de la herencia. Pero Python no es exclusivamente programación orientada a objetos, tiene varios paradigmas. Otro tema también sería el de polimorfismo, donde los métodos que funcionan de manera diferente según la clase. Esto significa que se puede crear distintas clases y también con la herencia se puede crear como variedades de clases herederas de una clase principal. Esto hace como que nos da muchísima más flexibilidad para realizar más cambios. Un ejemplo tal vez sería este uso de las listas, donde una lista podría ser usada para directamente ordenar datos y otra lista sea usada para eliminar duplicados, por ejemplo. Eso es lo que se me acaba de ocurrir. O, por ejemplo, el polimorfismo de... hay un concepto que se ve en clases que es esto de definir una clase principal siempre como una idea general. Por ejemplo, eh, ver el tema de las aves, o sea, las aves o los gatos. Hay gatos que son siameses, hay gatos anaranjados, o también hay gatos grises, pero siempre van a ser gatos, ¿no? Porque es la idea general que tienen, o el concepto que se tiene de manera general. Y el polimorfismo sería prácticamente esto, una clasificación más específica de cada tipo de gato. O en el caso de programación o de informática, una descripción más específica del tipo de clase que quieres. O sea, para hacerlo muchísimo más específico y funcional. Y con el tema de la abstracción es prácticamente como ocultar detalles, o sea,
volviendo al tema de los gatos, no sé, imagínense que hay un gato, pero no puedes ver sus órganos internos, no puedes ver qué cosas piensa, qué acciones va a realizar a continuación, o qué habilidades tienes, porque que tiene, digamos, por ejemplo. Em, no sé, un gato podría, digamos, en cualquier momento ir a comer, saltar, jugar, pero estas cosas no las vemos como tal, sino es como que podemos abstraer las acciones que tiene esta clase de gato y definirlas en un contexto informático, por ejemplo. No sé si tienen alguna duda sobre esta parte. Ok, bueno, yo supongo que hasta acá sería la clase. La siguiente voy a empezar, bueno, voy a empezar con alguna de estos ejercicios de acá que no me están dando todavía la idea de cómo resolverlos. Por la siguiente lo resuelvo y continuamos con más ejercicios enfocados a programación orientada a objetos. Y el proyecto va a ser relativo a esto y a las otras sesiones que hemos tenido. Y bueno, eso, muchas gracias por su asistencia. Espero verlos en la siguiente clase. Hasta luego.